Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Romanos capítulo 8, para muchos creyentes, el capítulo más amado de la Biblia. El capítulo 7, el anterior, vemos a un Pablo que dice que las cosas en las cuales él se deleita, las espirituales, hace lo contrario. Al final del capítulo 7, Pablo nos dejó con una declaración consoladora. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y empieza a verse la gloria, la luz al final del túnel. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero ¿por qué estás dando gracias, Pablo? Por lo que viene. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo usted puede conciliar a un mismo hombre, a un mismo ser, dividido entre estos versículos? Romanos 7, 21. Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, la de su cuerpo. No es que el cuerpo en sí sea malo, como decían los dualistas platónicos, que decían que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Con el cuerpo lo que usted guste, no hay ningún problema. El espíritu cuídelo. No, esta mano que yo tengo aquí, la mano derecha, solamente es piel, cartílagos, tendones, huesos, músculos. No hay nada moral en ella o nada amoral en ella. Pero yo con esta mano puedo golpear y entonces se vuelve un acto amoral. Pero en sí mismo el cuerpo, la carne, la piel, los tendones no tienen en sí nada moral, sino que ellos son los miembros con lo cual ejecuto mi pecado que mora en mí. Habiendo dicho esto, nos separamos de los dualistas platónicos, para que no se esté confundiendo. Así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente del nuevo ser renovado, el que ha nacido nuevo, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Quédense con esta idea. Vayamos a Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, esto lo entendemos por la justificación, la sustitución que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Pero luego aquí viene un tema. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo puede ser que el mismo hombre esté esclavo del pecado y al mismo tiempo sea libre? Si notan la tensión entre estos dos versículos, con la mente sirvo a Dios y con mi cuerpo la ley del pecado. Pero luego en 8:2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Romanos 7 está hablando de Pablo antes de ser cristiano. Y ahora Romanos 8, Pablo después de ser cristiano. Pero no, porque recuerden que Romanos 7 dice, porque con mi yo me deleito en la ley, mas con mi carne hago otra cosa. Es el mismo y en el mismo tiempo. ¿Cómo puede ser que el mismo ser sea libre y al mismo tiempo esclavo del pecado? Vayamos a Romanos 8:1 entonces, empecemos. Ahora, ahora es un prefijo que está diciendo por lo anterior que pasó, todo el capítulo 7, el pasado. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación es lo contrario a ser inocente. Pablo está dando aquí dos declaraciones. Eres declarado inocente y vivo. Lo inocente es lo contrario a culpable. Usted ya está declarado inocente. Pero si es que el Espíritu vive en usted,
Ese es el tema. Porque si el espíritu que vive en usted es el de Cristo, usted hará las obras del espíritu. Pero si en usted no vive el espíritu de Cristo, usted va a servir a la carne y no va a dar frutos. No es de que, bueno, yo llevo la misma vida, pero ya fui justificado. No. Si usted ha sido justificado, debe de dar frutos. Galatas 5:22. Porque una vida sin frutos probablemente no es una vida renovada. Ahora pues, ninguna condenación hay en usted. ¿Quién va a condenar si Cristo es el que justifica? Usted ya es salvo, justificado, declarado inocente, si es que el Espíritu mora en usted. Y si el Espíritu mora en usted, usted va a dar frutos del Espíritu. Porque si no da frutos, no es de Él. Aunque usted declare, si no da frutos espirituales, no es de Él. Si usted cree estas cosas pero no da frutos, usted va camino al infierno. Pero los que son de Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que son de Cristo Jesús, en, adentro de. ¿Cómo es estar en Cristo Jesús? Primera de Corintios 1:30. Mas por Él, Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo entra uno? Tú no pides entrar. Él te coloca adentro por medio de la fe. Él te coloca adentro. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, a través de la gracia por medio de la fe. Colosenses 2:12. ¿Qué es estar en? Sepultados con Él en el bautismo de su muerte. Lo vimos en Romanos 6:2. En el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Porque tú fuiste muerto en su carne, bautizado en su bautismo de muerte, sepultado con Él y a la vez resucitado. Gálatas 2:20. ¿Qué es estar en Cristo? Con Cristo me morí, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es estar en Cristo. Y todo lo que hago, hermanos, el sufrimiento que tengo, la alegría que tengo, lo que gano, lo que pierdo, todo lo hago y lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Como resultado que moriste por medio de la fe, comienza una guerra que antes no había. Vas a empezar a ser transformado a partir de que moriste o santificado. Y se establece una lucha contra el pecado que antes no había, que Pablo antes no tenía, pero cuando la descubrió dice, yo morí. Esta lucha, cuando usted es justificado a través de la sangre de Cristo, comienza una guerra contra el pecado que antes no existía. Y que un no creyente no tiene esta guerra. El no creyente solo dice, con que no me enferme yo, con que no me gaste todo el dinero, con que no me accidente yo, todo está bien. Él no tiene esa guerra que en usted empiece a darse, esa lucha contra el pecado que antes no había. Pero esa guerra, Romano lo dice, la va a pelear en el Espíritu de Cristo, que es el que capacita, que te da el poder para luchar contra el pecado. Y en esa lucha usted empieza a peleo, gano, pierdo, peleo, gano, pierdo, gano, pierdo. Pero hay una lucha en usted que antes no había. El no creyente no lucha, por lo tanto pierde. Aunque él no lo sabe, aunque gana dinero, aunque está sano, pero pierde. Usted a veces gana, a veces pierde, pero se está luchando. ¿Pero por qué a veces sirvo al pecado? Porque todavía tiene una carne no redimida, pero su mente ha sido puesto en las cosas de arriba. Un verdadero creyente puede ser carnal en ocasiones, pero no es de la carne. Primera de Corintios 3:1. Pablo está reprendiendo a la iglesia de Corinto. Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El creyente verdadero no vive en la carne,
puede tener tropiezos en la carne, pero está luchando. Si no fuese así, Pablo no dijera hermanos, porque está incluyendo a los carnalotes todavía que estaban peleando en Corintios. Pablo no está descalificando al verdadero creyente, que no dudo que allá había infiltrados no creyentes que se parecían a los carnales espirituales. Yo quisiera hablarle como espirituales, pero les tengo que hablar como carnales, como a niños en Cristo. Si son carnales no han nacido, entonces no son creyentes. Pablo, ¿para qué estás perdiendo el tiempo ahí? No, pero el texto marca la conducta, dice hermanos. Entre dos hermanos están los carnales. Qué bueno que me dice eso, hermano. Ya me he empezado ya a sentir incómodo, ya me siento bien que sí puedo ser carnal. Si usted está pensando así, no es del Espíritu. Pablo está hablando que aquí hay creyentes que todavía son inmaduros, que apenas iniciaron su proceso de santificación. Pero vea la segunda carta, cómo el malvado ese que andaba con la esposa de su papá se arrepintió, porque estuvieron a punto de mandarlo al diablo, literalmente. Quitad a ese perverso. Puede haber gente que todavía en su inmadurez parezca carnal, pero usted tiene que darle seguimiento después de unos años y ver si sigue carnal o ya hasta ahora gana, pierdo. ¿Por qué pierdes? Vives en un cuerpo que no ha sido glorificado, pero tu mente está puesta en las cosas del cielo. Por eso tienes dolor cuando pecas y por eso luchas contra el pecado. Una batalla que no tenías antes de ser cristiano y que el no creyente no tiene. El no creyente, con que no me enferme, que no pierda mi dinero, con que no me accidente, todo está bien. El no creyente, aunque haga buenas obras, no le agradan a Dios porque han hecho a un lado a Dios. Solamente las obras en el Hijo agradan al Padre. Si hay un creyente que es carnal, se le evidencia lo carnal desde que empieza. Y 5 años después usted lo ve igual, pero ahora con teología. Carnal, pero ya se defiende teológicamente. Y usted lo confronta con su pecado y en lugar de decir, perdóneme, mi Señor, dice, todos pecan. Ya ven Corintios cómo había carnales, se empiezan a defender, no tiene el Espíritu de Cristo. En Romanos 8 va a decir lo siguiente, el que está en Cristo son más que vencedores, porque Cristo os amó, usted va a ganar. Ahora pues, ninguna condenación, declaración legal, forense, para los que están en Cristo Jesús. Cristo te colocó dentro, tú no podías. Pero ¿quiénes son los que están dentro? Los que no andan conforme a la carne. Gano, pierdo, sí, pero el pecado no te controla de manera conjunta. A veces pierdes, pero conjuntamente tu mente está en Cristo. En el día estás pensando en Cristo, te llegan versículos en Cristo, pero de repente te enojas y pecas, porque perfecto no eres, ni lo serás hasta que la gloria venga. Pero ¿dónde está tu mente, tu conjunto? ¿A qué sirves? ¿Por qué caminas? ¿Por qué te levantas? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué acumulas? ¿Por qué crías gente? ¿Por qué permaneces en el matrimonio? Porque tu mente está en Cristo. No es una alternativa, es para que mis hijos se porten bien, es para que no se vayan a las drogas. No, es porque entendiste que te hizo salvo por gracia y que verás la gloria y que lo vas a heredar a Él. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es andar conforme al Espíritu. Que Él sea tu motivación para vivir y morir, porque el día que mueras va a ser el día más glorioso para ti. Si te debes de cuidar, ser diligente, hacer ejercicio, tomar tus medicinas, todo está correcto. En Cristo. Cristo es el centro, no tú. Es que Cristo está para darte salud. Cristo está para ver qué te duele. No, tú estás para Cristo. Por eso las iglesias explotan en membresía. Yo tengo cáncer, ahorita lo curamos. Y por eso se llenan. Acabo de ver un video de un viejito de 90 años que en un hospital de Estados Unidos, terapia intensiva, un esqueleto. Llegó su pastor, se puso a pie de cama y ambos cantaron un himno precioso. Esa noche el hermano murió. Pero qué lindo es irse seguro de dónde vas. Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Más quisiera estar con Él muerto. Usted se da cuenta que la fe en un hermano creyente empieza cuando es libre del temor de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque la ley
del Espíritu en Cristo Jesús, el Evangelio, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No siempre va a ganar, pero va a luchar. Romanos 3:27, ¿qué dice? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿No tenemos ninguna ley que cumplir? Sí, la ley de Cristo. Si ya estamos libres de la ley escrita, porque la ley escrita no nos podía salvar, ahora, ¿qué otra ley nos sometemos? Romanos 13:8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, la superior, la ley de Cristo, porque la ley de Moisés es perfecta, pero no tenía el poder de cambiar tu naturaleza. La ley de Cristo sí. Así que el que ama, cumple la ley. Jesús dijo, en esto se reduce toda la ley del Antiguo Testamento y la Nueva, en 2 mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, ¿a qué ley se refiere? La ley de Moisés. ¿La ley de Moisés es mala? No, Dios la dio, pero era incapaz de salvarnos por nuestra naturaleza. El problema no es la ley es buena. ¿Cuánto amo yo tu ley? Decían los salmistas, pero no la podemos cumplir. Y era muerte. Por eso Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿quién va a resolver este problema? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Recuerden que los docetas decían de que Cristo tenía un cuerpo aparente, pero era espíritu. Pablo dice, con carne, literal. Tenía carne, tenía tendones, sangre, ojos, todo. Y el sol lo quemaba y se cansaba y le daba sed. En semejanza de carne de pecado, porque él nunca pecó. Pero se hizo semejante a nosotros y fue crucificado por nosotros y morí con él. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, él nunca pecó. Y a causa del pecado, por eso lo envió, condenó al pecado en la carne. La causa por la que Cristo vino es por el pecado y porque la ley no podía salvarnos. Y entonces en semejanza de carne de pecado, porque él no conoció pecado, mató al pecado. Por eso, ante el Padre, usted es santo. Usted ante el Padre está justificado. Usted ante el Padre no es pecador, porque el Padre está viendo que todo lo pagó el Hijo. Y el Hijo nos justifica. Declaración legal. Son inocentes. Pero el pecado tiene que pagarse. El pecado cobró en la carne de Cristo. Y mató al pecado. Es por eso que usted va a entender ahora por qué Cristo, ahoristo, ya presentó, va a presentar una iglesia sin mancha, pero ni una, y sin arruga, porque es en la sangre y en la carne de Cristo, donde fuimos sepultados. Ahora viva con gratitud al Señor. Gane, 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 y si pierde, vuelvas a parar, porque el justo 7 veces cae y 7 veces se levanta. Gane, 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 pierda, pero luche con el Espíritu de Dios, para que la justicia de la ley, el pecado, tiene que pagarse. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, murió por nosotros, sustitución. Pero que no andamos conforme a la carne. ¿Quiere decir que nunca pecamos? No. Ya lo dijo Pablo en 1 Corintios. Tengo que hablarles como a carnales, porque están muy jovencitos en la fe todavía, pero son creyentes. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Cristo. ¿Cómo sabe usted que anda en el Espíritu de Cristo? Porque se deleita en la ley de Dios. Y luego ve en sus miembros otra ley. Y a veces cae y se levanta, cae y se levanta, se levanta, se levanta y cae y se levanta. Porque usted no es perfecto, pero está siendo transformado. 5. Pablo empieza a dividir aquí en 2 grupos. Los que son de la carne y los que son del Espíritu. Mucha gente cree que habla de creyentes. Son de la carne. Hay creyentes que hacen cosas de la carne en ocasiones,
Pero Pablo, para que usted entienda, cuando dice los que son de la carne, está hablando del no creyente o del falso creyente, el incrédulo, el impío. No está hablando de un grupito de creyentes, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Tu conjunto, el que es de la carne, de manera general, el no creyente, no está viendo las cosas de arriba, está viendo las cosas de aquí. Cómo divertirse mejor, cómo pasársela mejor, cómo ganar más dinero para tener más soberbia, cómo ganar más dinero para poder mandar a más gente, cómo invierto mi dinero para tener más salud y vivir más años en este mundo. Siempre está viendo las cosas de aquí. Y además que están pecando sin ningún problema de conciencia. Esos son los de la carne, el incrédulo. No tiene problema con el pecado el incrédulo. Tiene cosas morales, moralistas. No le peguen a la viejita, denle de comer al perrito. Sí, son buenas, pero no son hechas en la fe en Cristo, por lo tanto no agradan. Aunque hagan un hospital para niños, porque han dejado a un lado a Dios, lo han ignorado. Pero los que en su conjunto son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Vienen los creyentes, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Poner vuestra mirada en el cielo, hacer tesoros en el cielo. En su conjunto, el creyente está pensando en las cosas de arriba, aunque a veces en las de la carne. Pero su conjunto, que es lo que lo define, están puestas arriba. No quiere decir que los del Espíritu nunca pecan, no. Pero su conjunto se deleita en la ley de Dios. Está viendo que ya se acerca el día en que va a conocer a Cristo como peregrino y extranjero. Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué definición tendemos de carne? Todo aquello de este mundo menos Dios. Todo lo que tú veas, hasta buenas obras, si le resta la palabra a Dios, temor a Dios, es carne, es vanagloria, es vanidad. Todo menos Dios es carne. Si no es para darle la gloria a Dios, es carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en su conjunto. De vez en cuando piensan cosas buenas, sé cómo hacer el bien a alguien, pero son de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vayamos a Colosenses 3:2 a ver qué pasa. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El que es del Espíritu lo hace de su manera conjunta. A veces obedece a la carne, pero en su conjunto el que lo controla es el Espíritu, no el pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Jesús vino a resolver el problema de la muerte, sí, pero de la muerte eterna, no de la primera muerte. Un día moriremos, pero los que estamos en Cristo resucitaremos para gloria, con cuerpos glorificados. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Efesios 2:5. En medio de todos los problemas que tenemos en este mundo, tenemos paz, porque Dios tiene el control de las guerras, de los tsunamis, de los ébolas, de todo tiene Dios control. ¿Cómo no vamos a tener paz? Dios tiene el control de nuestros problemas. Tenga paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 7. Por cuanto los designios, o sea, los mandatos de la carne son enemistad contra Dios. No pueden agradar, pero tampoco se pueden sujetar a Dios, porque Dios es santo. 3 veces santo. Por eso los designios de la carne no agradan ni se pueden sujetar a la ley espiritual de Dios. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son los que viven según la carne? Los no creyentes, los incrédulos, porque el que ha nacido de nuevo ha sido justificado en su conjunto, busca agradar a Dios. Gana, pierde, pero siempre va a más, porque el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día del fin. Él comenzó la obra, no nosotros.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pablo se está dirigiendo a los creyentes ahora. Mas ahora no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y este sí, subráyelo, no es duda, sino es resultados. Sí es sí, sí es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es que sí mora en vosotros, en el que es creyente. No es que dicen, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. En caso de que el Espíritu viviera en ustedes. No, no es de duda, sino es de afirmación. Sí, en el creyente sí es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo aquí es muy simple. Después de ser tan complejo en todo lo anterior, aquí da por fin un versículo simple y sencillo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:10. Pero sí, otra vez, pero sí Cristo está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Esto quiere decir que un día vamos a morir, pero no eternamente. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive. Nuestro espíritu va a vivir y vamos a tener un cuerpo glorificado. Hay un salmo que dice que brillará como el sol. Un cuerpo glorificado. ¿Dónde están las canas, las arrugas, el dolor de espalda, la columna más apretada cada día, la rodilla más inflamada cada día? ¿Dónde está? Ha sido transformado por un cuerpo glorificado. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, aquí empieza a haber una interactividad en la Trinidad. El Espíritu de Dios es uno y en tres personas. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, habita el Espíritu de Cristo y habita el Espíritu del Padre, porque es un solo Espíritu, un solo Dios, un solo Espíritu y tres personas. Por eso hay una interactividad en ellos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús es el Padre, y dice que el Padre mora en vosotros a través de Jesús, un mismo Espíritu, un solo Dios, tres personas. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si en usted habita el Espíritu Santo, habita el Espíritu del Padre y del Hijo. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Habla de Cristo, del Espíritu de Cristo. Romanos 8:12. Por lo tanto, ¿somos deudores a la carne? No, no te puedes someter a tu asesino. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis eternamente. Si alguien dice que ha conocido Romanos, Corintios, pero la carne reina en él y no da fruto, va camino al infierno. Hacer frutos dignos. ¿Esto contradice la salvación? No, la reafirma. Da frutos. Porque un verdadero creyente que vive en el Espíritu da frutos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Cuando hablan de carne, no solo está hablando de sexualidad, está hablando de todos los deseos que pide la carne. La exaltación propia. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, se le pide al hombre una acción humana de obediencia. Las dos verdades corren paralelas. La soberanía de Dios que te eligió y la voluntad del hombre de hacer morir las cosas de la carne y den fruto en abundancia. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis eternamente. Es lo que el Espíritu de Cristo hace, guiarnos. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu de Dios? Los hijos de Dios, los que han creído. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor de la muerte. El principal temor del no creyente es la muerte, porque no sabe a dónde va. Para nosotros la muerte en Cristo es glorificadora. Recibiremos cuerpos glorificados. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sórbida es la muerte, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Nos adoptó, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es una palabra que viene del arameo, que habla de un sentido hogareño, familiar. Cuando papá llega de trabajar, papito. La Biblia pudo haber dicho lo siguiente: por el cual decimos Abba Padre. Pero la Biblia no dice decimos Abba Padre, sino que dice clamamos. Cuando alguien se pierde en el desierto y clama por agua, así como clama nuestro espíritu, no decimos papito, clamamos. Ese sentimiento de intimidad con el Señor solo lo tienen los hijos, y papito los consuela. Es una experiencia que solo el que es hijo sabe de qué le estamos hablando. Seguimos 8:16. El Espíritu mismo, el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que mora en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios, porque nos deleitamos en su ley. En nuestro conjunto estamos viendo en el cielo, porque este no es nuestro mundo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, vamos a heredar esta tierra, este mundo, transformado, porque la misma tierra gime para ser transformada y ver la manifestación de los hijos de Dios. Pero algo más importante, que es más precioso, vamos a heredar a Dios. No solamente cosas celestiales, vamos a heredar a Dios. Un coheredero es cuando usted hereda una herencia junto con su hermana, y nuestro papá nos dejó unas tierras, ella es coheredera conmigo y yo soy coheredero con ella. Por eso dice, y coherederos de Cristo. Si es que padecemos con Cristo juntamente, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, no es que usted va a buscar sufrimiento deliberadamente. ¿Cuánto tenemos que sufrir para ser de Cristo? No hay cuotas. Cuando usted predique el verdadero evangelio de Cristo, sufrirá escarnio y en algunos casos persecución. Pero si sufrimos con Él, viviremos con Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Cuando tu palabra se enseña, es Dios hablando. Gracias, papito, por haber hablado. Clamamos, Abba Padre. También nosotros gemimos para ser liberados de este cuerpo. Creemos en fe, Señor, que resucitaste, que eres Dios. Sabemos que un día nos vas a presentar sin mancha y sin arruga, con cuerpos glorificados. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.